esta charla es un poco la de hablar sobre escalabilidad principalmente, como bien comentaron recién. La idea es hacer una introducción, arrancar un poco desde las bases para los que por ahí no están en tema o para los que conocen un poco, después ir incrementando un poco por ahí en cuánto nos adentramos en los problemas y en lo que vamos a explicar. Quizás algunos se quedan en alguna parte. Hay una parte que quizás es un poquito más técnica, pero es solamente un paréntesis. Después volvemos a otras cuestiones que por ahí son o se pueden entender cualitativamente. Un poco el esquema de la charla. Primero me voy a centrar en hablar un poquito de la visión de Ethereum. Es algo que todos estamos seguramente al tanto, pero al menos para refrescarlo y poder saber un poco cuál es la motivación de este problema y de esta tecnología, poder entender el problema de la escalabilidad, después ya adentrarnos un poco en lo que son las pruebas Zero Knowledge, que es justamente el tema a desarrollar, y una de estas pruebas en particular, que son las pruebas de tipo SNARK, juntar un poco todo esto, tanto la problemática de escalabilidad como los algoritmos SNARK para hablar sobre rollups, que son la solución puntualmente que vamos a tratar, y por último hablar un poquitito sobre algunos de los proyectos que están dando vuelta y que implementan esta tecnología. Bueno, la visión de Ethereum, como ustedes saben, Ethereum es una tecnología que está armando una plataforma para poder procesar transacciones, ya sea de pagos como llamadas a distintos tipos de aplicaciones descentralizadas de forma global. Y si buscamos en la página de ethereum.org, la idea justamente es poder crecer hasta poder ayudar a toda la humanidad. Es un poquito ambicioso esta búsqueda, pero bueno, vale la pena enfrentarla. Es el problema que tenemos adelante. La mayoría de las blockchains se enfrentan en esta búsqueda al trilema de la descentralización, la seguridad y la escalabilidad, que es un poco lo que recién venían charlando en la última charla. Para repasar rápidamente, seguridad, porque se buscan sistemas que sean robustos, descentralizados, porque bueno, justamente estamos buscando que no haya una centralización en el poder a la hora de poder definir qué transacciones incluir, validar las transacciones, etc. Y escalabilidad, porque buscamos que esto sea global, y lo más global posible y al menor costo posible. Ethereum obviamente busca encontrarse ahí, en el punto central de este trilema. En general siempre hay un trade-off y las distintas blockchains se encuentran en alguna de las distintas aristas de este triángulo. Es muy difícil poder estar en el medio y es la ambición, la gran ambición de todas las blockchains. Es un poco la búsqueda. Ethereum se podría decir, o bueno, esto es bastante subjetivo y sujeto también a discusión, pero se podría decir que tanto en seguridad como en descentralización está bastante bien posicionada. Hace aproximadamente 10 años que está funcionando, funciona bien, no fue hackeada. Tiene un mayor grado de descentralización que otras blockchains que funcionan más rápido y que fueron apareciendo después, pero que de alguna forma concentran el poder a la hora de poder minar e integrar transacciones dentro de la blockchain. Y en lo que es la escalabilidad, quizás es el punto en el que está más flojo en este momento. Como ustedes saben, Ethereum procesa en el orden de 15, 20 transacciones por segundo, que bueno, está lejos de ser el ideal. Buscando con algunas otras alternativas, se habla de tener y de procesar 100.000 transacciones por segundo, que es una ambición bastante grande, estamos todavía bastante lejos de eso. Pero bueno, es un poco la búsqueda y a dónde queremos llegar. Hay algunos cuantos desafíos a la hora de hablar de escalabilidad. Principalmente lo que buscamos es esto, un mayor procesamiento de transacciones por segundo. Y no solamente tiene que ver con la rapidez, sino también con el costo. La idea no es que escale el costo con la cantidad de transacciones, sino que los fees se mantengan tan bajos como sea posible. Bien. A lo largo del tiempo, desde el inicio que aparecieron estos problemas de escalabilidad, fueron apareciendo distintas soluciones. La idea acá es repasarlas rápidamente por arriba todas. Después, si surgen preguntas, por ahí podemos entrar un poquito más en detalle. Distintos tipos de soluciones que buscaban de alguna forma resolver el problema de la escalabilidad. Primero aparecieron los channels con dos formatos. Primero están los más sencillos, que son los payment channels. Después aparecen los state channels, que tienen un cierto mayor grado de complejidad, pero al fin y al cabo ambos son protocolos o algoritmos entre peer-to-peer, digamos, y funcionan a través de un contrato que los une, un contrato de multisig.
no están destinados a resolver lógicas muy complejas ni a interactuar en redes muy complejas. Para eso aparecieron después las sidechains. Las sidechains sí, ya son blockchains enteras que tienen su propio algoritmo de consenso y que de alguna forma procesan smart contracts, son de propósito general y ya son mucho más complejas que un channel. El problema principal de las sidechains radica justamente en la seguridad y en que la validez de las transacciones está dada por el consenso que se da dentro de esa segunda red. La red principal de Ethereum de ninguna forma está validando las transacciones, simplemente le hace caso a lo que la sidechain de alguna forma comprime y envía a la red principal. De vuelta, la idea no es detenernos acá, podemos adentrar más tarde. Apareció en algún momento el concepto de Plasma, que fue una propuesta dentro del marco de Ethereum, que es un framework en el cual se detallan algunos cuantos lineamientos para poder desarrollar una sidechain. Entre otras cosas, aparece el concepto de Merkle Proofs, que después lo vamos a ver más adelante, pero es una forma en la cual se dan lineamientos sobre cómo comprimir los datos, cómo enviarlos a Ethereum a la hora de definir qué datos estamos validando, qué datos estamos comprimiendo, perdón. No hay una prueba submitida a Ethereum, sí se publican los datos de las transacciones en sí. Plasma lo publica off-chain, pero de alguna forma cualquier usuario puede encontrar esos datos y validar lo que se está enviando a la red de Ethereum. Pero también tiene sus propios desventajas. Por ejemplo, el operador o el validador puede no publicar nunca esos datos porque esto se publica off-chain y volvemos a caer en los mismos problemas de antes. Y por último aparecen los rollups. Los rollups son una solución relativamente nueva en toda esta carrera de búsqueda de cómo escalar. Los rollups usan sistemas de seguridad de la Layer 1, después vamos a ver por qué. Y son una solución que parece mucho más robusta y mucho más segura que el resto. De alguna forma, un poco la idea es apuntar todos los cañones hacia acá, en la búsqueda esta de la escalabilidad. La comunidad entera de alguna forma está apuntando un poco hacia este lado. Hay otro concepto que es el de sharding. Esto no es una Layer 2, esto es una Layer 1. Esto es un cambio que operaría en la Layer 1 y es algo que se está buscando desde hace bastante tiempo. Es bastante complejo, bastante difícil, todavía no se lo logró de alguna forma alcanzar, se lo viene pateando para adelante. De alguna forma ahora se alineó también con el concepto de rollups. Hay una nueva propuesta de sharding que se llama Dank Sharding, que después la vamos a ver, que tiene que ver justamente con esto. Y bueno, un poco en escalabilidad lo que buscamos con los rollups es alcanzar del orden de 3.000, 4.000 transacciones por segundo, para que al incluir sharding alcancemos las 100.000 transacciones por segundo. Esto es un poco la búsqueda. Ahora ya entrando un poco más en lo que es la prueba de conocimiento cero, la ZK Proof. Una prueba de conocimiento cero es un protocolo criptográfico en el que hay dos partes. Hay alguien que prueba y alguien que verifica. El que prueba lo que quiere es demostrar la validez de una cierta declaración, sin sin revelar nada sobre la declaración en sí. Es decir, yo quiero demostrar que yo tengo un secreto y se lo quiero demostrar a ustedes, pero sin decirles exactamente cuál es el secreto. Por ejemplo, les quiero demostrar que tengo una prueba aquí, pero sin mostrarles a ustedes que yo tengo esa prueba aquí. En 1990, Jean-Jacques Quiesquater, que es un criptógrafo muy conocido, desarrolló una prueba intuitiva para entender qué es esto de la ZK Proof, con una analogía de la caverna de Ali Baba. La idea básicamente es la caverna de Ali Baba con dos puertas. Afuera hay una persona, Bob, llamémosle, adentro está Ali Baba. Las dos puertas adentro conducen de alguna forma a una sala en común que, digamos, los dos pasillos se unen por dentro por una sala en común que está cerrado por una puerta que solamente se puede abrir con una palabra mágica. Entonces, Ali Baba quiere demostrarle a Bob que conoce cuál es la palabra mágica para pasar de un lado a otro, sin decirle exactamente cuál es esa palabra mágica. La idea entonces es que Ali Baba está dentro, Bob está afuera, y Bob le empieza a decir pruebas, como para poder demostrar de alguna forma que Ali Baba domina este conocimiento, ¿no? Entonces le dice a Ali Baba, bueno, que entre por un lado y que salga por el otro,
Y la única forma en la que realmente podría hacer esto Alibaba es si conoce las palabras mágicas para abrir la puerta que está en el medio. Esto es como una forma de desarrollar un conocimiento intuitivo de qué significa esto de yo te demuestro que sé algo sin decirte exactamente qué es eso. Pero bueno, ahora ya entrando un poco más en detalle y yendo un poco más a lo técnico, las pruebas de conocimiento cero, bueno, hay distintos tipos. Hay un algoritmo que se usa mucho, que ustedes seguramente habrán escuchado mucho, que se llama SNARK. El algoritmo SNARK es una sigla que significa sucinto. Sucinto viene de el tiempo que se necesita para poder generar las pruebas y para poder verificar las pruebas. Es un tiempo que escala de una forma logarítmica, por así decirlo, ahora después lo vamos a ver, pero es relativamente bajo, digamos. O sea, el tiempo de poder crear una prueba, poder verificarla, es relativamente bajo comparado también con otros tipos de pruebas, otros algoritmos que puedan aparecer, que son incluso más rápidos, pero esto permite de alguna forma poder, por ejemplo, validar un batch de transacciones entero sin tener que ir transacción por transacción revisando los argumentos de cada una de esas transacciones. En lugar de escalar de forma lineal con la cantidad de argumentos o de compuertas de este sistema, escala de forma logarítmica. No interactivo porque la cantidad de pruebas que se necesitan para mostrar este argumento es una sola. Como habíamos visto en la caverna esta de Alibaba, por ejemplo, se pueden hacer distintas pruebas, se puede interactuar muchas veces entre el prover y el verifier, pero en este caso la cantidad de pruebas que se da es una sola. Bueno, y ARC es porque esto es un argumento de tipo de prueba cero, sin revelar el secreto. Algunos otros conceptos que por ahí son necesarios para poder entender cómo funciona esto. Circuito aritmético. Un circuito aritmético no es más que una función aplicada a un conjunto de valores, a un vector en un espacio n, en donde aplicándole este circuito, bueno, se genera un resultado, una solución. La idea es que cualquiera de las funciones que después se van a estar usando se puedan representar con un circuito. Y la idea, bueno, también otro concepto acá interesante es poder medir la cantidad de puertas del circuito, que eso da un poco la idea de la complejidad de las operaciones que uno va a estar desarrollando dentro de ese circuito. Y lo vamos a medir de esta forma, como el módulo de C, que no es el módulo en realidad, pero es una forma es una notación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la función hash. La función SHA-256, digamos, SHA-256 aplicado a un número da un valor h, llamémosle. El circuito se puede calcular de forma tal que h menos el valor del hash sea 0. En realidad estos circuitos se arman así, se forman de tal forma que el valor del resultado sea 0. Para tener una idea, el valor de la cantidad de puertas de una función hash es del orden de 20.000. La cantidad de compuertas de estos algoritmos NARK es del orden de cientos de miles. Después hay otro concepto que es el de sistema de argumentos. Un sistema de argumentos está aplicado justamente a un circuito aritmético como el que habíamos visto recién, en donde tenemos no solamente el circuito, sino también una declaración pública y un secreto. Y el circuito aplicado a ese secreto y a esa declaración pública, bueno, genera un valor. La idea en este sistema de argumentos justamente es que el prover tenga posesión o tiene posesión de ese secreto W y tiene una declaración de un statement que es público. Bueno, ese statement público es el que le envía el verifier y quiere que el verifier, o el objetivo de esto es que el verifier le crea que ese statement es real, es cierto, digamos, y no solamente que le crea, sino que pueda verificarlo sin revelar W. Y esto lo escribimos en esta notación como C aplicado a X W igual a 0. Estos circuitos, en general, en el contexto de SNARK se preprocesan. Hay como un preprocesamiento, un setup que se hace al principio en donde calculamos, aplicado al circuito C, los valores SP y SB. SP y SB son dos valores interesantes y son la clave del sistema, por así decirlo, porque justamente son los valores que permiten después poder calcular del lado del prover la prueba PIP que le va a enviar al verifier, y del otro lado poder verificar que ese resultado es correcto. Y estos valores SP y SB, bueno, no revelan
SB enviado al verifier no revela absolutamente nada sobre el secreto W. Y SP y SB permiten computar estas cosas en un orden mucho más chico, muy inferior al orden que originalmente se hubiera necesitado si se ejecutaba el algoritmo completo. Hay distintas formas de poder preprocesar esos valores SP y SB, como Trusted Setup per Circuit y Trusted by Universal Setup. Estos dos en particular generan estos valores SP y SB a partir de un cierto randomness o valores que crea el prover y que después necesita para poder calcular estos parámetros y que necesita eliminar inmediatamente cuando calculó los parámetros. Esto es así porque los valores estos, si de alguna forma los toma el verifier, usando SB junto con estos parámetros, lo que puede hacer es verificar o crear pruebas de verificación de statements que son inválidos. Y de esta forma podría, bueno, obviamente generar un resultado desastroso en la blockchain. Por eso son un poco más peligrosos, por así decirlo, que el Transparent Setup, que es otro tipo de hacer setup, en el cual no se necesitan parámetros secretos, por así decirlo, sino que son parámetros que están compartidos en la comunidad, que cualquiera puede verificar. Estas pruebas son relativamente nuevas, tienen del orden de 2 o 3 años, algoritmos que realmente estén funcionando. En realidad, bueno, en investigaciones se lo viene trabajando desde hace mucho más tiempo. Y cada una de estas genera algoritmos distintos. Las pruebas SNARK en general tienen que ver con estas dos primeras formas de generar el setup. Y las pruebas que se generan a partir del setup transparent se llaman Stark, justamente la T de Stark viene por transparent. El orden de operaciones necesario para poder crear la prueba como para poder verificar la prueba crece en general, bueno, acá en este cuadro lo podemos ver dependiendo del algoritmo. Lo bueno que podemos ver es que, por ejemplo, para los algoritmos SNARK, el tamaño, el orden de operaciones para poder generar la prueba pi es o orden 1 o orden logaritmo de la cantidad de las compuertas. Lo mismo para poder verificar. Y en las pruebas Stark, bueno, crece en el caso del tamaño de crear las pruebas. Esta es la gran magia, digamos, de los algoritmos SNARK y Stark. Por un lado, que permiten verificar algo sin compartirlo, y en base a esto se usaron en blockchains privadas, como por ejemplo la blockchain Zcash. La blockchain Monero, que era la que escuchaban recién, no usa este tipo de algoritmos, funciona muy distinto. Pero acá en el contexto de escalabilidad no se usa justamente la característica de privacidad, llamémosle, sino la característica de compresión y la capacidad de poder crear pruebas y verificar las pruebas en un tiempo mucho más reducido. ¿Sí? Y la magia de esto, bueno, justamente vienen los algoritmos de poder crear SP y SB. Dejando un poco de lado todo lo que es SNARK, nos vamos... bueno, me avisan que tengo 10 minutos, así que voy a tratar de acelerar un poquito porque quedan varios temas. Nos vamos a lo que son los Merkle Tree. Probablemente muchos de ustedes ya saben lo que es, pero lo repaso para los que no lo conozcan. Es una forma de comprimir datos. De alguna forma en el Merkle Tree tenemos lo que son las hojas debajo, que son los datos en sí que yo quiero comprimir. Y estos datos lo que uno le va haciendo es tomarlos de a dos, hashear de a uno los datos y luego se van hasheando tomando dos entradas de forma tal que se van comprimiendo de 2 a 1, de 2 a 1 y termino calculando un root arriba de todo. Como estos son hashes, los hashes son unívocos. Si yo de alguna forma varío o altero alguno de los datos en las hojas, bueno, se altera el root. Después aparecen los Merkle Proof, que son también importantes para entender dentro del concepto de los rollups. El Merkle Proof es una prueba que yo tengo que enviarle a un contrato, por ejemplo, que va a hacer una de estas verificaciones, para poder validar o verificar que un dado dato existe. ¿Y cómo hago eso? Yo no puedo mencionar solamente el dato C, en este caso, sino que además del dato C yo le tengo que enviar el dato D y después la cantidad de nodos necesarias como para que el que quiere verificar pueda ir reconstruyendo el árbol y pueda calcular el Merkle Proof, el Merkle Root. Y si el Merkle Root coincide con el Merkle Root real del sistema, entonces eso me indica a mí que
que el dato que envié es válido, que pertenece efectivamente al sistema. Y de esta forma un usuario puede verificar que, por ejemplo, se incluyó una transacción para hacer una extracción en un dado batch de transacciones. Bueno, rápidamente, ¿qué son los rollups entonces? Como comprimiendo un poco todos los conceptos que estuvimos repasando para poder traerlos acá. En un rollup hay una layer 1 y una layer 2. En esta layer 2 es donde se operan justamente las transacciones para poder batchearlas y operarlas con mayor escalabilidad. En la layer 1, el protocolo en sí lo que despliega en general son dos contratos maestros. Uno es el contrato master de rollups y después hay otro contrato que es el que verifica. En el contrato master de smart contract, digamos, lo que se guardan son los valores de las cuentas que están operando en la layer 2 y los valores de los balances que se están operando en las layer 2. La forma de almacenar esto es un Merkle root. Es decir, no se almacenan todas las cuentas y todos los valores y todos los balances, sino que justamente se arma un árbol de datos como el que teníamos antes, se lo comprime todo, se manda solamente el Merkle root para un momento dado. Y lo que va haciendo el operador que está monitoreando la layer 2 es ir, bueno, de alguna forma armando transacciones en esta layer 2 cuando recibe la transacción del usuario, computa estos batch y en base al batch lo que calcula es un nuevo Merkle root que se altera ante cada cambio de estado con nuevos balances y nuevos estados de cuentas, y también calcula un batch root que es el root de todas las transacciones comprimidas. De esta forma lo que se registra en el smart contract no es solamente el Merkle root que aparece arriba, sino también lo que vamos almacenando son los batch de transición. Bien, ¿qué otra cosa envía el operador al smart contract? Esto solamente pasa en el contexto de los ZK rollups. Lo que calcula justamente es una prueba pi calculada con uno de los algoritmos, como por ejemplo el algoritmo SNARK que habíamos visto antes. Envía la prueba pi al verifier smart contract. El verifier smart contract lo que hace es verificar que la validez del nuevo Merkle root y del batch de transacciones y le dice sí o no al rollup smart contract para poder hacer el cambio. Bien. Lo otro que hace el operador es publicar el batch de transacciones en algo que se llama call data, que bueno, si son desarrolladores en Solidity van a entender lo que es. Esto es una forma de poder registrar valores en la blockchain, pero no están accesibles al EVM. Es muchísimo más barato que el storage o la memory. Es otro tipo de almacenamiento de datos. Es un almacenamiento de datos público al que cualquiera puede acceder. Y lo que permite esto es que cualquier usuario pueda, de alguna forma, tomar los datos de los batches de transacciones de la Layer 2 y en base a eso poder calcular pruebas y poder verificar que lo que se está submitiendo es correcto. La prueba que submite el smart contract, el rollup de tipo ZK es una prueba que se llama Validity Proof y lo que está haciendo es demostrar que estas transacciones son correctas. Funciona de una forma muy distinta a lo que es, por ejemplo, un Optimistic Rollup, que seguramente ya lo escucharon, que funciona muy similar a todo el resto, pero lo único que cambia es justamente la parte de la verificación. No hay una generación de la prueba pi que se envía al verifier contract, sino que por el contrario, lo único que hace es se dice cuál es el nuevo estado de las cosas. Y todos asumen que eso es cierto, a menos que alguien emita una prueba que demuestre lo contrario. Para eso hay un time window en el cual se deja abierto a que cualquiera pueda venir y rechazar el estado que se actualizó. Y eso lo que hace justamente es que si alguien quiere extraer assets de la Layer 2, bueno, tiene que esperar ese time window para que pueda haber un periodo de challenge. En el caso de los ZK no existe el periodo de challenge porque inmediatamente cuando se envió el cambio de estado, ya se envió la prueba y está verificado. Y rápidamente, no sé cuándo me queda, igual. 5, bien. Bueno, rápidamente, para repasar cómo operan los distintos tipos de rollups y cómo cambia esto de la disponibilidad de datos en los distintos tipos de rollups. El que habíamos visto hasta acá, bueno, es el ZK Rollup, que justamente trabaja con los Validity Proof, es decir, se calcula pi, se envía al Verifier Contract y se envía también toda la data comprimida, pero es la data que se puede usar y que cualquier usuario puede revisar en Call Data a la blockchain.
aparecen los Optimistic Rolla, que justamente son estos que decíamos que no envían una prueba, pero también envían la data pública a Cold Data. Después hay algo que se llama Validium. Validium envía los validity proofs, pero no envía nada, no publica Cold Data en la blockchain. Esto lo hace para ahorrar, porque obviamente publicar Cold Data consume gas. Pero bueno, no es... bueno, hay una discusión, pero obviamente no es un sistema tan seguro como el otro, porque no hay una publicación de datos. La nueva propuesta, o la nueva orientación del sharding en Ethereum, se llama Danksharding. Se divide en varias fases. El primer update se va a llamar Proto Danksharding. La idea era integrarlo en el update de Shanghai en abril, pero se lo postergó, se lo pateó para mediados de año, ahora era para fin de año. Todavía no se sabe si vamos a llegar. La idea principal está en cambiar esto de cómo están publicando los datos, los rollups, y la idea es generar un nuevo esquema de datos que se llama data blobs, que son datos que se almacenan de forma temporal. Se puede almacenar muchísimo más datos que los que hoy se almacenan en Cold Data, es muchísimo más económico y después de 2 o 3 semanas se eliminan. Y esto es así porque nadie necesita revisar esos datos de las transacciones en la blockchain. La prueba ya estuvo enviada y la prueba ya estuvo verificada. Y para repasar muy rápidamente, estos son dos de los proyectos principales que hoy están funcionando, que usan ZK Rollups. Hay otros que vienen funcionando de antes, que son los que usan Optimistic Rollups. Las pruebas ZK en general son muy complejas y por eso está llevando demasiado tiempo poder actualizarlo. En particular estos dos proyectos, Starknet y ZK Sync. Starknet usa pruebas de tipo Stark, que son las que habíamos visto antes, en el formato de poder calcular el preprocesamiento del setup de los parámetros del sistema. Lo hace de forma transparente. Son más económicos a la hora de poder verificar y calcular las pruebas. No es EVM compatible, usan un sistema de desarrollo alternativo que se llama Cairo. Es un sistema Turing Complete, pero bueno, necesita un cierto cambio, digamos. No, los smart contracts no son portables directamente como en ZK Sync. ZK Sync es compatible con Solidity, es EVM compatible. Usa pruebas de tipo Snark, o inicialmente empezó usando pruebas de tipo Snark. Hace poquito publicaron un nuevo desarrollo que son unas pruebas Bootstrap de tipo Stark, y la idea de ellos es, bueno, transicionar a las pruebas de tipo Stark. En cualquiera de estos dos casos, el pico de transacciones alcanzó 90 TPS y 100 TPS, o sea que el objetivo inicial de las 4000 en realidad no se alcanzó todavía, pero bueno, estas dos proyectos están en alfa, y bueno, la idea obviamente es seguir desarrollando y seguir avanzando en esta búsqueda de la escalabilidad. Ahí había dejado algunos links, después si alguien quiere la presentación, por supuesto, se la puedo pasar. Esos links son links al bridge, en donde directamente pueden enviar assets de la layer 1 a la layer 2. Starknet había usado una versión permissioned que todavía está live, se llama Starkex, quizás habían escuchado. Bueno, la diferencia principal entre Starkex y Starknet es eso, el consenso a la hora de poder incluir bloques. Y bueno, para que vean que estos dos protocolos se están usando, tienen cierto TVL. ZK Sync tiene un TVL bastante mayor, de 120 millones de dólares. Está en 30 millones Starknet. Pero bueno, son protocolos que están creciendo. Para hablar rápidamente un poquitito de nosotros y de la gente que está acompañando acá adelante, somos de Radar Labs, somos una empresa consultora de blockchain. Estamos acá en Argentina y bueno, estamos trabajando en distintos proyectos, principalmente DeFi. Tenemos algunos proyectos de gaming también y bueno, mucho que tiene que ver con infraestructura de blockchain, y hacemos cosas como esta, como trabajar con sistemas ZK. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que no haya sido tan pesado. Gracias.